es Andrés Alonso de la Cruz Castillo. Nosotros somos alumnos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Somos el equipo número 6 que está conformado por mis compañeros Wilber Sánchez Osorio, Adrián Almeida de la Cruz, Reinaldo Alcudia Sánchez y un servidor. Nosotros a continuación les vamos a explicar acerca del tema número 9, que son planes de muestreo de Dodge-Romy. A continuación nosotros le vamos a hablar de qué se trata este tema. Bueno, a continuación les hablaré de los muestreos de Dodge-Romy. Nos dice que entre 1920 y 1930 Dodge-Romy desarrollaron un conjunto de tablas que permiten diseñar planes de muestreo por atributos, los cuales nos dice que en esto analizaban los que son los niveles de calidad de límite, el porcentaje tolerado por el lote y el límite de calidad de promedio de salida. Nos dice que los planes de Dodge-Romy no solo se aplicaban en programas de muestreo de aceptación, en donde los lotes rechazados se inspeccionaban al 100%. Estos planes están diseñados para minimizar la inspección total del promedio que se necesitaba. Además, para diseñar los planes era necesario conocer o estimar de manera adecuada la proporción del promedio defectuoso del proceso antes de la inspección. Si en el transcurso de la aplicación de un plan se modifica P, es aconsejable diseñar el plan de muestreo usando el nuevo valor de P. A continuación les hablaremos de los planes NCL o LTPD. Nos dice que estos planes fueron diseñados más que nada para lo que son los lotes, que tengan un porcentaje de defectuosos al igual que el NCL, que tenga una probabilidad baja de 0.10 de aceptación. De aquí el riesgo del consumidor de que se acepte de mala calidad nos dice que es de 0.10. Los porcentajes de defectivo considerados por las tablas son de 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0 y un 10%. En las tablas 2.11 y 2.12 se muestran planes de muestreo simple para valores de NCL, que estos se les explicará más adelante. A continuación les hablaremos de las tablas. Nos dice que las tablas se hicieron de estas se desprenden los que son conforme aumentar el tamaño del lote. El tamaño relativo de la muestra disminuye, por ejemplo, en el caso de un proceso con promedio de 0.25%, un lote de tamaño 1000 tiene un tamaño de muestra de 335, en tanto que en el lote del tamaño 4000 el tamaño de la muestra es de 645. El tamaño del lote ha aumentado en un factor de aproximadamente 2, por lo que el costo de inspección son más económicos usando tamaño de lotes es más grande. El punto B nos dice que las tablas continúan hasta que el promedio del proceso es la mitad del NCL. No es necesario contar con más promedios de procesos cuando el promedio de proceso excede a la mitad de NCL, es decir, si así una inspección de 100% resulta más económica que la inspección por el muestreo. Conforme aumenta el promedio del proceso, se produce el consecuente aumento de la cantidad inspeccionada, es decir, una mejora en el promedio de proceso, como resulta menos inspecciones y un menor costo de inspecciones por muestreo. A continuación les dejaremos con mi compañero por un servidor, por el alumno Wilber Sánchez Osorio, pero a mí me tocó exponer, bueno, no exponer, sino dar conocimiento de lo que es esta tabla, que es la tabla 12.11. Como podemos observar, esta tabla, como le decía, es la 12.11, donde arriba nos muestra, aquí con la flechita le muestro, que tenemos el promedio defectuoso en el proceso y un tamaño de lote que es esta parte. Ahora, dependiendo del promedio que busquemos, es donde se va a realizar lo que es el procedimiento o el promedio defectuoso en el proceso en la tabla de Dodge-Romy, que eso lo mostraremos más adelante. Ahora lo que son los planes LCPS o AOKL, dice que son los planes basados en LCPS, tienen como propósito asegurar que después de todo el muestreo y de la inspección al 100%,
de los lotes rechazados a lo largo plazo, la calidad promedio de la salida no será mayor que el SPS fijado. Esto no quiere decir que de manera que estos planes no están inspirados en protegerse de la calidad específica de los lotes, sino de la calidad a la larga. La tabla Dodge-Romy para planes LSPS contempla un muestreo simple y doble, mientras que los porcentajes de la unidad defectuosa son considerados para LPS son los siguientes, como se le muestra aquí en la diapositiva. Las unidades defectuosas que se utilizan o son considerados para el SPS son 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 0.1, 0.5, 0.0, 2.0, perdón, 2.5, 3.0, 4.0 y 5.0, 7.0 y 10.0, que son por ciento, los cuales son considerados para los porcentajes de unidades defectuosas considerados en el LSPS. En la tabla 12.13 y en la 14 se mostrarán los planes de muestreo simple para los valores, que aquí nos dan los valores de LSPS el 2% y el LCPS en el 3% respectivamente. Bueno, dice que también es esto de el diseño de planes de LPS, LSPS de Dodge Roaming se aplican los siguientes pasos, que se dividen en cuatro, que ya que uno de ellos dice se selecciona el SPS apropiado en el principio. Esta elección se fundamenta en la peor calidad promedio de la salida, que está dispuesto a aceptar como razonable, pero se debe ser realista y considerar el nivel de calidad del proceso actual, ya que una elección del SPS demasiado bajo, como sería el deseo del consumidor, trae como consecuencias que la mayoría de los lotes sean rechazados. Con eso dependerían algunas ventajas del muestreo de la aceptación y en la práctica. Sería mejor aplicar el muestreo al 100%. Bueno, como nos dice aquí este texto, dice que para hacer un análisis en el SPS debe ser realista y considerado, ya que dice que si la elección del SPS es demasiado baja, esta traería como consecuencia que la mayoría de los lotes sean rechazados. Ese es lo que nos dice y que con ello una ventaja del muestreo de aceptación y en la práctica sería aplicar muestreo al 100%. Otro punto es el 2, especificar el tamaño del lote, que siempre a sacar los datos en el EPS, la tabla de Dodge Roaming, debemos especificar el tamaño del lote de cual queremos sacar los resultados los resultados. El 3 punto es determinar la proporción por promedio de artículos defectuosos del proceso del productor P. La tabla solo contempla planes en los que esta proporción es menor o igual que el SPS deseado. De esta manera, si la proporción de defectuosos del promedio es mayor que el SPS elegido, entonces se debe ver la posibilidad de elegir un LCPS mayor. Si esto descarta, no será posible definir el plan y la mejor decisión será aplicada a muestreo al 100%. Con los datos anteriores, apoyándose en la tabla 12.13 o 12.14, obtener los componentes básicos del plan de muestreo, tamaño, muestra, que eso aquí nos dan datos de cómo se encuentran algunos datos en la parte inicial para encontrar los datos en la tabla, que por ejemplo en la tabla dice que traen componentes, que dice que traen componentes básicos del plan de muestreo, que por ejemplo la N en la tabla muestra que es el tamaño de la muestra, el número de aceptación está como la C y el nivel de calidad límite está como el NSL, que en plan rechaza con facilidad. Ahorita veremos a continuación un ejemplo de lo que esta parte quiere decir, ya que como aquí podemos ver en los círculos son los 4 pasos en los que se divide la tabla LPS de Dodge Roaming.
Bueno, las tablas. Dice que el análisis de la tabla LSPS se desprende de los siguientes puntos, que es la A. Conforme aumenta el tamaño del lote, disminuye el tamaño de la muestra. B. No se ofrecen planes para promedios de procesos que rebasan el LSPS, dado que el muestreo no es económico cuando la calidad de entrada promedio es mayor que el LSPS especificado. C. Cuando más bajo es el promedio del proceso, menor el tamaño de la muestra, lo que se traduce en menos costos por inspección. Bueno, eso lo veremos ahorita en un ejemplo, como les decía yo, para este proceso. Como podemos saber, tendremos un ejemplo, o le pondré un ejemplo de lo que en esta tabla de 12.13 de la tabla de Dodge-Romy para muestreo simple con LCPS es igual a 2%. Dice que lo primero que debemos hacer para identificar los datos de la muestra del tamaño del defecto, y por ejemplo lo que debemos hacer es debemos ubicar los datos de la muestra, que por ejemplo son, como dice aquí, promedio defectuoso en el proceso. Estos son los muestreos que nos van a dar, ya que también debemos ubicar lo que es el NSL, que aquí está, el NSL por ciento. Para nosotros un ejemplo que nos están dando en la parte anterior que les puse es que debemos encontrar un 0.13%, que dice que debemos saber el tamaño del lote. También debemos saber el tamaño de defectuosos en el proceso. Pues supongamos, este es un ejemplo que le pondré, que por ejemplo supongamos que queremos tener un lote de 350, por ejemplo. 350 se ubicaría aquí en tamaño de lote entre 301 y 400. Ese sería el tamaño del lote. Por ejemplo, un ejemplo que queremos saber es el 350. Entonces estará en un rango, como les decía yo, del 301 al 400. Y tendremos un promedio de defecto de, bueno, este dato que yo les doy, vamos a poner que vamos a tener un dato de 0.3 que se encuentra aquí en la tabla, que es aquí. El promedio de defectuosos en el proceso se encontrará le daré un dato de 0.3 y está de 0.0 a 0.4%. Entonces estará en la primera columna, que sería aquí, dice donde se interceptan estos datos que tenemos, y tenemos que nuestro tamaño muestra va a ser 18. Aquí nuestra muestra sería 18 porque se encuentran entre 301 y 400. Sería el tamaño de muestra, como les decía yo acá, ya que la N, perdón, ya como les decía yo que el tamaño de muestra es la N, y acá tenemos, y aquí tenemos que el tamaño de muestra aquí sería 18, que sería igual a 18, y el número de defectuosos que vamos a aceptar en el tamaño de muestra será que C, que como les mostraba ya, C se identifica como el número defectuoso, y aquí sería 0. Ahora vamos a aceptar, ya teniendo estos datos, ya que el NLS por ciento se encontrará entre un 11.8, porque se encuentra en esta parte. Y así identificamos nuestros datos para poder hacer un ejemplo de lo que es una parte de la tabla de Dodge-Romy, que es mediante el LSPS. Mi nombre es Adriana Almeida y en la tabla 12.14, que es la tabla de Dodge-Romy para muestreo simple con LSPS, dice que para esta tabla la muestra simple LSPS es igual al 3%, que va a ser básicamente lo mismo si identificamos nuestro tamaño de lote y lo insertamos con el promedio de efectos que tenemos en el proceso y sacamos el número de los efectos que vamos en el lote y sacamos el NSL.
Ahora tenemos el tema que es el plan de muestreo PDTL, NCL, LTPD con C igual a 0. Este nos dice que los planes de muestreo de aceptación son basados en el índice PDTL y en que el número de aceptación siempre es C igual a 0. Se dice que estos planes son muy utilizados en la práctica, en particular en muestreos para verificar si se están cumpliendo las especificaciones críticas o en la inspección de características relacionadas. Uno de los atractivos del procedimiento es que genera tamaños muestrales muy. También nos dice que el método se basa en el índice PDTL o LTPD. Este dice que es un nivel de calidad que se requiere rechazar con alta probabilidad. Por lo tanto, el proceso debe operar con calidad mucho mejor que el LTPD, que se establece si son partes apropiadas y terminar rechazando prácticamente todos los lotes. Cuando esto ocurre, será valorar la situación y considerar otro tipo de plan. El Dodge Roaming es la mejor alternativa. También dice que para diseñar un plan de muestreo PDTL LTPD con C igual a 0 se aplican algunos pasos. El número 1 es especificar el tamaño del lote N. Número 2, determinar el nivel de calidad PDTL y llamarle a esa proporción PL. Este es el nivel de calidad que se quiere evitar, por lo que la probabilidad de aceptarlo será apenas de aproximadamente 0.10. El paso número 3 es calcular el producto NPL. En el paso número 4 estaremos utilizando la tabla 12.15, los valores para calcular N en los planes PDTL con C igual a 0. Este dice que su valor es F, que es la proporción en el lote. Es la proporción que será inspeccionada en el lote. Como sabemos, K es igual al tamaño del lote PL. Ya que en el paso 5 el tamaño de la muestra se tiene multiplicando F por F, por lo que F es el plan de muestreo es N. F por el tamaño del lote con el número de aceptación igual a 0. Si al multiplicar F por el tamaño del lote no es un número entero, entonces lo redondearemos al número mayor más cercano. Ahora les dejaré con mi compañero que les explicará un poco más acerca sobre los planes PDTL. Bueno, mi nombre es Reinaldo Alcuya Sánchez y yo a continuación les voy a hablar acerca de unos ejemplos del plan NCL. Les voy a dar unos ejemplos de cómo se lleva a cabo este plan. Bueno, entonces ahora vamos con los ejemplos de las tablas de inspección. Vamos con el ejemplo número 1 que dice: una empresa desea aplicar la norma militar E105E para el muestreo de lotes de un determinado producto de tamaño de 3000 y que históricamente ha presentado un porcentaje defectuoso de solamente el 2%, se ha convenido un nivel de calidad aceptable del 1% y la empresa utiliza una inspección normal. Con esta información buscamos determinar el tamaño de la muestra y el número del nivel de aceptación. Bueno, nos vamos a lo que es nuestra letra para obtener lo que es nuestro código, el tamaño de nuestra muestra. Como son 3000 piezas que nos decía el ejercicio, en este caso sería nivel 2. Lo ubicamos por aquí, el nivel 2, y bajamos como lo que es una columna y buscamos nuestro intervalo del tamaño del lote, que sería de 1201 a 3000 por este lado, de 1201 a 3200. Intersectamos con eje que es el nivel 2 y obtenemos que nuestro código de entrada sería la letra K.
Ahora nos vamos a una siguiente tabla, en este caso es la tabla de inspección normal. Si bien era un nivel de calidad aceptable de solamente el 1%, lo localizamos por este lado, el 1%, nos dice que lo intersectamos con lo que es la letra K, aquí de este lado en la primera columna, con el 1%, y vemos y tendremos que sería el nivel de aceptación sería de 3. El nivel de aceptación en este caso sería de 3 y el nivel de rechazo sería de 4, con una muestra de 125. Esto quiere decir que se va a aceptar el lote solamente si se presenta lo que son 3 defectuosos, y si presenta 4, este mismo se va a rechazar. Ahora podemos obtener lo que es nuestra probabilidad para lo que es aceptar el lote con la distribución binomial. Solamente multiplicamos nuestro tamaño de muestra, que en este caso era 125, y el porcentaje que era 2%, que en este caso era 0.02, y nos da lo que es 2.5. Nos vamos a lo que es la tabla de estimación de probabilidades, e intersectamos con nuestro nivel de aceptación, que en este caso, como ya habíamos calculado anterior, el nivel de aceptación vendría siendo el nivel 3, que es este que está aquí, nivel 3. Y como no tenemos 2.5, que es el resultado que nos dio aquí, entonces podemos tomar estos dos, porque podría ser a la mitad. Podremos tomar estos dos de aquí, y le sacamos lo que es la media, y nuestra probabilidad de aceptar el lote sería de 75.75%. Ese sería para nuestro ejemplo número 1. Para el ejemplo número 2, seguimos con el mismo ejercicio. En vamos a utilizar los mismos datos que el ejemplo número 1, solo que ahora vamos a aplicar una inspección severa. En sigue siendo lo que es sigue siendo lo mismo, sigue siendo el nivel de inspección número 2, sigue siendo con las 3000 piezas, y sigue siendo lo que es nuestro tamaño de lote de 1201 a 3200, con nuestra intersección de la letra K. Esa va a seguir siendo nuestra entrada, nuestro código de entrada. Pasamos a la tabla siguiente. Ahora nuestra tabla en este caso va a ser la tabla de inspección severa. La anterior era de inspección normal, entonces esta va a ser de inspección severa. Para este caso, entonces buscamos nuestro renglón de la letra K, acá de este lado. Observamos que el tamaño de la muestra va a ser 125, va a seguir siendo 125. Y nos vamos a nuestro porcentaje de calidad aceptable, que va a ser del 1 por este lado a la letra K, y el nivel de rechazo va a ser, en este caso va a ser 3. Como lo podemos observar, el nivel de rechazo va a ser el nivel de aceptación va a ser 2, y el de rechazo va a ser 3. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a aceptar el lote si presenta solamente 2 defectuosos, y si se rechaza, si en este caso presenta 3. Volvemos a calcular lo que es nuestra probabilidad de aceptar el lote. Otra vez sigue siendo lo que es sigue siendo lo mismo. El tamaño de la muestra sigue siendo 125. El porcentaje sigue siendo igual y nos da 2.5, sigue siendo los datos mismos.
Entonces, ahora como no hay 2.5, como les decía anteriormente, aquí entre estos dos no hay 2.5, tomamos estos dos. En este caso, como nuestro nivel de aceptación era 2, nos vamos a esta columna. Tomamos estos dos y le sacamos la media. Y ahora, nuestra probabilidad de aceptar el lote va a ser de 54.4%. Bueno, ahora pasamos a un ejemplo número 3. Para este caso, ahora vamos a utilizar lo que es ahora vamos a hacer con una inspección reducida. Para este caso de este ejemplo número 3 vamos a explicar a utilizar una inspección reducida. Otra vez sigue siendo la misma tabla, sigue siendo la inspección número 2. De este lado sigue siendo, no cambian los 3000 piezas. Y ahora en la intersección nos vuelve a dar lo que es nuestro código, como es la letra K. De 1201 a 3200, nuestra letra K sigue siendo lo mismo. Ahora nos vamos a lo que es nuestra última tabla. Pero ahora esta tabla va a ser la tabla de inspección reducida. Aquí, como podemos ver, nos colocamos en la columna del 1% por este lado, de nuestro nivel de calidad aceptable, y lo vamos a intersectar con nuestro código, que es K, con nuestra letra por este lado, con nuestra letra K. Ahora nos da, en este caso si cambio, ahora nos da que nuestra muestra, que el tamaño de la muestra en este caso sería 50. Aquí, como lo vemos, el tamaño de la muestra sería 50 para nuestro código K. Y nuestro nivel de calidad aceptable es de 1. Va a ser 1. Aquí por este lado. Va a ser 1. Nuestro nivel de calidad aceptable. Y se rechaza si presenta 4. Como lo podemos ver. Con un rechazo de 4. Con un nivel de rechazo defectuoso de 4. Reduce lo que es la muestra, porque bien, si sabemos que ya podría ser un proveedor que frecuentemente o históricamente ha dado buenos productos. Y ahora, pues vamos a determinar lo que es el tamaño de nuestra muestra, que es de 50, y nos tocó un nivel de aceptación 1, y ahora podemos calcular nuestra probabilidad de aceptar el lote con nuestra fórmula de distribución binomial, que es la que observamos aquí. Esta es nuestra fórmula de distribución binomial, que es la que vamos a utilizar para determinar la probabilidad de aceptar el lote de nuestra muestra. Bueno, solamente ingresamos lo que son los datos, todos los datos que ya anteriormente nos había dado, y nos da una probabilidad de aceptar el lote que sería de 37.16%. Por aquí una equivocación, 37.16%. Entonces, hasta aquí estos han sido los ejemplos, esperando que pues hayan sido claros, entendibles, y pues eso sería todo la participación de nuestro equipo. Gracias por su atención.